Muy buenos días, estudiantes. Vamos entonces a desarrollar la guía que corresponde a esta semana. En esta vamos a trabajar el concepto de los números fraccionarios. Entonces, inicialmente vamos a empezar con esta primera actividad. En esta nos están dando el nombre de unas figuras y ustedes a través de este espacio van a escribir cuál es el nombre de esa figura. Entonces, yo reconozco que esta figura tiene un nombre específico, voy a poner su nombre aquí en este espacio. El nombre de esta figura también lo escribo aquí, el nombre de esta figura aquí y el nombre de esta figura aquí. En la segunda parte lo que vamos a hacer también es muy sencillo, vamos a unir cada uno de los términos que están escritos, por ejemplo en este caso un medio, lo vamos a unir con la fracción que lo representa, por ejemplo un medio, voy a trazar entonces la línea para unirlo con la representación de la fracción que sería esta, un medio. Y vamos a repetir el mismo proceso con todas las 5 que tenemos. Cada una de ellas lo vamos a unir con su respectivo valor. Vamos a recordar un poco el concepto de lo que son los números fraccionarios. Entonces recordemos que un número fraccionario es cuando se divide una unidad en cierto número de partes iguales. Cada una de ellas se llama unidad fraccionaria y el número formado por una o varias unidades fraccionarias se llama número fraccionario o quebrado. Por ejemplo, si tenemos esta torta y la partimos en dos, cada una se representa con un medio. Recordemos que en una fracción hay dos elementos muy importantes. Estos elementos son el numerador y el denominador. Entonces, para expresar los números fraccionarios se necesitan dos términos, el numerador y el denominador. El número que representa cuántas partes iguales está dividida la unidad es el que se escribe en la parte de abajo, es este, el denominador. Y el número que indica cuántas partes se toman es este de arriba, que es el numerador. Por ejemplo, en la fracción 5/8 lo que quiere decir es que voy a dividir mi unidad en 8 partes iguales y voy a tomar 5 de ellas. Por ejemplo, en esta fracción que es 7/7, lo que digo es que voy a dividir mi unidad en 7 partes iguales y que voy a tomar 3 de ellas. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta, cuando voy a escribir números fraccionarios, se le coloca el numerador encima de la raya, o sea, el numerador siempre está en la parte de arriba, y el denominador en la parte inferior. Esta fracción, por ejemplo, se lee un medio. Esta fracción es un quinto, esta es un sexto, un tercio, un cuarto, un séptimo. Si tengo 1/8, entonces sería un octavo. Entonces, ¿cómo se lee? Vamos a ver la lectura de los números fraccionarios. Un número fraccionario se lee primero el numerador y luego el denominador. Hay que tener en cuenta que hasta los 10 primeros denominadores y hasta el 11 se lee el número y se le agrega la terminación octavos. Por ejemplo, esta fracción, entonces nosotros decimos 2/3. Esta fracción sería 2/3. Mi unidad está dividida en 3 partes iguales y estoy tomando 2. Entonces recuerden, el denominador me indica en cuántas partes divido, el numerador cuántas partes tomo. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre fracciones propias y fracciones impropias. En las fracciones propias, el numerador, que es el de arriba, es más pequeño que el denominador. Como el numerador es más pequeño que el denominador, entonces solamente me voy a gastar menos de una unidad. Por ejemplo, esta fracción es 2/8. ¿Qué significa? Que voy a tomar 2 de 8 en la cual está dividida mi unidad. Mientras que una fracción impropia es en la que el numerador es más grande que el denominador. Como el numerador es más grande que el denominador, entonces voy a necesitar más de una unidad. Recordemos que el denominador me indica en cuántas partes se divide. En este caso tenemos mi unidad está dividida en 3 partes. Como debo tomar 4, en este caso como debo tomar 4 unidades, lo que voy a hacer entonces es que voy a dividir mis unidades, aquí tomé 3, me hace falta una. Tomo otra unidad completa, nuevamente la divido en 3 y voy a tomar otra más. Aquí en esta parte entonces mi unidad sería 4/3. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Si tenemos la siguiente situación, analicemos y hagamos otro ejemplo de lo que son fracciones propias e impropias. Supongamos que tenemos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos entonces, por ejemplo, la fracción, yo quiero representar
la fracción 4/5. Si yo quiero representar la fracción 4/5, entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir mi unidad en tantas partes como me indica el denominador, el número que está en la parte inferior. Entonces debo hacer una unidad, voy a hacer mi unidad y esta unidad que tengo la voy a dividir en 5 partes que sean iguales. Entonces yo voy a dividir mi unidad un, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Ya acabo de dividir mi unidad en 5 partes iguales. ¿Cuántas debo tomar? Voy a tomar entonces 4. Tomaría 1, 2, 3 y 4. Sería 4 de 5 unidades. Pero ¿qué pasa si es una fracción impropia? Por ejemplo, si tengo la fracción 7/5. Entonces, ¿qué pasa? El numerador es más grande que el denominador. Como el numerador es más grande que el denominador, entonces voy a empezar. Voy a hacer entonces mi unidad, esta unidad, voy a dividirla en 5 partes iguales. Estoy dividiéndola en 5 partes iguales. Pero ¿qué pasa? Que solamente tengo 5. Entonces, ¿qué debo hacer? Como el denominador me indica, debo volver a dividir otra unidad en 5 partes iguales. Porque con una sola no me va a alcanzar. Si yo inicio tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como debo tomar 7, entonces simplemente voy a dividir mi otra unidad nuevamente en 5 partes iguales, ¿cierto? Y voy a tomar entonces otras 2 que me hacen falta. Entonces tendría 1 y 2 más. Aquí estaría representando entonces la fracción 7/5. Entonces es muy importante que tengan en cuenta las fracciones en las que el numerador es menor que el denominador y gastan menos de una unidad van a ser fracciones propias. Las fracciones que son más grandes que la unidad, o sea, el numerador es más grande que el denominador, voy a tener que utilizar más de una unidad. Muy importante que tengamos en cuenta este concepto. Ahora vamos a ver lo que son los números fraccionarios. Los números fraccionarios a mí me permiten representar un conjunto de números, pero a partir de las fracciones. Por ejemplo, si estamos jugando dominó y de las 28 fichas se reparten 7 a cada uno de los 4 denominados, a cada uno de los 4 jugadores, entonces se dice que cada uno recibe una cuarta parte de las fichas, es decir, cada persona si recibe 7 fichas recibe un cuarto de las fichas, porque estoy repartiendo las 28 en 4 partes iguales. Por ejemplo, si un compañerito invita a su fiesta de cumpleaños a 30, pero solamente asiste la mitad, significa que asistió la mitad de los invitados, o sea, que solamente asistieron 15. Si una persona ahorra 1.000 pesos de lunes a viernes y el domingo decide gastarse la quinta parte del ahorrado, significa que se gastó un quinto, porque se ahorró durante 5 días, entonces tendría esa cantidad que sería 5 y estaría gastándose un quinto, porque estaría gastándose un día de los 5 que ahorró. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a desarrollar la actividad práctica. En la primera parte vamos a hacer un tangram. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar una hoja dividida en un cuadrado perfecto, así como lo estamos haciendo aquí, y van a seguir cada una de las instrucciones. Entonces, ustedes van a ir siguiendo cada una de las instrucciones y a medida que van siguiendo las instrucciones, finalmente van a encontrar que van a tener un cuadrado que tiene estas líneas. ¿Qué van a hacer ustedes? Luego de que hayan seguido, por favor, lean detenidamente y sigan las instrucciones. Luego de que hayan construido su tangram, luego van a realizar el recorte correspondiente. Entonces van a recortar. Esta ficha es la ficha número 1. Esta ficha es la ficha número 2. Esta de acá, este triángulo pequeño, es la ficha número 3. Este rombo o cuadrado girado es la ficha número 4. Este otro triángulo es la ficha número 5. Este paralelogramo que tenemos aquí es la ficha número 7. Y esta figura, este otro triángulo, es la figura número 6. Luego de que tengan construido y recortado su tangram, siguiendo las instrucciones para su construcción y que ya tengan las fichas separadas, van a hacer las siguientes actividades. La primera, las relaciones entre las figuras del tangram. Ustedes, por ejemplo, si analizan, nosotros vemos que, por ejemplo, la figura 6
cabe 2 veces en la figura 1. Si yo cojo este triángulo, yo sé que esta figura, si yo la pongo aquí, me cabe 2 veces. Entonces, por ejemplo, la figura 3 cabe 2 veces en esta figura. Si yo pongo esta figura 3 dentro de esta figura 6, me doy cuenta que cabe 2 veces. Entonces, teniendo en cuenta esa información, ustedes van a analizar. Aquí me dicen, la figura 5, ¿cuántas veces cabe en la figura 4? Entonces voy a tomar la figura 5 y voy a analizar cuántas veces me cabe. Entonces ustedes me ponen aquí, por ejemplo, si yo analizo la figura 5, me cabe 2 veces en la figura 4. Entonces aquí escribo 2. La figura 4, ¿cuántas veces cabe en la 6? Entonces ustedes van a analizar esta figura 4, ¿cuántas veces me cabe en la 6? La figura 5, que es esta, ¿cuántas veces me cabe en la figura 7? Tengo que analizar cuántas veces me cabe cada uno. La figura 6, ¿cuántas veces me cabe en la figura 2? Y la figura 7, ¿cuántas veces me cabe en la figura 1? Ustedes van a analizar de tal forma que me puedan decir cuántas veces cabe. Y luego, ¿qué van a hacer? En la actividad número 5 dice lo siguiente, se sabe que las figuras grandes también se pueden comparar con las más pequeñas. Por ejemplo, el triángulo 6 es el doble del triángulo 3. Miren, esta figura es el doble de esta figura 3. O el triángulo 3 es la mitad, o podemos decir lo contrario, que esta figura es la mitad de esta. Podemos decir que la figura 6 es el doble de la 3 o que la 3 la 3 es la mitad de la 6. Entonces, esto se puede decir que el triángulo 3 es un medio del triángulo 6 porque es la mitad. Con base en esto, señala con una X la fracción que se cumple en la condición de cada caso. Es decir, el triángulo 6 es, ustedes me van a decir si es un cuarto o un medio. Solamente señalan una de las dos, tienen dos opciones. Por ejemplo, el triángulo 6 es un cuarto o un medio del triángulo 1, ustedes van a analizar. En este caso, por ejemplo, yo sé que como me cabe 2 veces, este triángulo es la mitad, o sea que sería un medio, o sea que aquí simplemente tacharía un medio. Hago el mismo análisis para cada uno de los cuadros que tenemos. El triángulo 5, entonces el triángulo 5 con respecto al triángulo 2. Tenemos también el cuadrado 4 con respecto al triángulo 1. ¿Cierto? Y el paralelogramo 7 con respecto al triángulo 2. Analicen muy bien, jóvenes, a la hora de realizarlo. Y por último, no se nos olvide la actividad, que si se logró el aprendizaje y qué fue lo que más te costó aprender, o sea, lo que más dificultad te causó. No se les olvide, muchachos, esta actividad está supremamente sencilla, está muy facilita, está muy buena para realizar. No se les olvide hacer el tangram teniendo en cuenta las medidas que les están diciendo. Recuerden que es este triángulo, sigan muy bien las instrucciones a la hora de construirlo. Otra idea que pueden hacer es trazarlo sobre este y calcarlo, pero las figuras tienen que cumplir la misma proporción. Jóvenes, eso es obligatorio. Este tangram debe quedar construido perfectamente para que puedan responder las actividades planteadas. Jóvenes, espero que tengan una feliz semana y que les vaya muy bien. Muchos éxitos.